Entonces creo importante ver, porque yo lo que estoy viendo a lo largo de toda esta investigación que llevamos, cada vez que vamos teniendo invitados que nos van explicando cómo va toda la investigación, sí, pastoril, Alicia, y esta investigación pastoril, pues a mí más me voy dando cuenta que es un sociópata. Es un sociópata. O la familia en sí son sociópatas. Y no hay peor sociópata que el sociópata religioso, que es de lo que vamos a hablar. Ya nos fuimos dando cuenta poco a poco, hablamos de esas personas tóxicas que también podían entrar dentro, eh, de cómo era el padre y la madre de Paloma. Sabes que yo soy terapeuta, o sea, sé de lo que estoy hablando, independientemente de dar información, ¿no? Y he trabajado con personas de estas características. Y cada vez me voy decantando más por esa persona sociópata que vive o quiere vivir solo y exclusivamente su realidad. Hay muchos sociópatas. De hecho, yo tenía un estudio que es con el que, cuando doy cursos de este tipo de, vamos a decir, de personas o de formas psicológicas, pues siempre llevo conmigo, ¿no? Es un pequeño, ¿cómo decirlo, no? Resumen de casos reales y de otras cositas que dan significado a la palabra sociópata. Sociópata religioso, como tal. Además, junto cuando hemos venido recibiendo información en el canal de cómo es la vida real de la familia, nos hemos dado, sí, llámalos, es que me dan no sé qué llamarlo hasta humanos, fíjate lo que te digo, Alicia. Individuos, pues vamos a llamarlos individuos. No, no, pero Sánchez es un psicópata, no un sociópata. Los sociópatas pueden llegar a ser psicópatas. Sí, es un pasito más. Pero ahora en este caso, bueno, espera, que sí ha tenido algo que ver. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Es que no quiero que entendáis las cosas. Ayer estuvimos hablando que de eso también vamos a hablar hoy y aprendimos a ver lo que era un email. Un email, no email. Email. Y cómo se cambiaba el email, si se podía cambiar o no el email, y qué raro, o qué es lo raro que había en el tema del email, que luego vamos a tener información del tema. Y hemos dado en el clavo, por cierto, lo que está ahora mismo estudiando la justicia argentina, va por donde estuvimos diciendo nosotros. Es que es importante aprender, chat, para poder entender estos casos, tenemos que aprender a cómo funciona esta gente. Email. Escríbelo, sí, porque hay gente que le dice email. Y no, es IMEI. Email. Tenemos que aprender. Y así, conforme vamos aprendiendo, cuando vamos viendo otro tipo de casos nuevos, pues tenemos más claro, podemos ver mucho más allá, ¿no? Y es esencial aprender. Entonces, ayer aprendimos el tema este del email, cómo funcionaba y la rareza que había de lo que estaba ocurriendo. Y hoy vamos a hablar porque las informaciones van por ahí. Hoy vamos a hablar de lo que es la sociopatía religiosa, porque ya veréis cómo al final vamos a ir por ese caminito. Yo os tengo... A ver, que voy a ponerme las pantallitas para que vayamos entendiendo. ¿Qué es un sociópata? Ayer lo hablábamos ya. Es una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial. ¿Por qué tiene un trastorno de personalidad antisocial? Porque vive otra realidad. Otra realidad que no es la que se vive o la que el mundo tiene. Ya no se usa esa palabra, ahora se habla de trastorno de la personalidad antisocial, que es lo mismo pero más bonito, vamos a decirlo así, ¿vale?
Un sociópata no expresa ni tiene sentimientos, que le hemos visto, o emociones. Vemos esas emociones que sueles ver en cualquier persona que no es antisocial, no se las vemos ver a la familia, ¿no? Y es que lo que estamos viendo, ¿no? Luego lo que estábamos hablando, hay una diferencia entre psicópata y sociópata. El psicópata estaríamos hablando de establecer establece estrategias. El sociópata actúa por impulsos. Si nos acordamos de las actuaciones que tiene el padre de Paloma, actúa por impulsos. Él tiene en la cabeza algo y impulsivamente lo dice o lo hace. No lo piensa, no es estratega como es un psicópata. Un psicópata suelen pasar más desapercibidos, suelen tener bajo nivel, lo que llamamos bajo nivel. Sin embargo, los sociópatas tienen una conducta no normativa, ¿vale? Es todo lo contrario, ¿vale? Se quieren dar a conocer, son ególatras. ¿Qué es lo que hemos visto en el padre Paloma? Un psicópata, el origen es más biológico, es más enfermizo, vamos a decirlo así. Sin embargo, el sociópata, el origen es un estilo de crianza negligente o un estilo de vida negligente. Y eso lo estamos viendo porque vamos a ver esa sociopatía en lo que tiene que ver con el sistema religioso. Un psicópata son incapaces de establecer relaciones interpersonales. Sin embargo, un sociópata puede establecer relaciones con determinadas personas. ¿Con qué determinadas personas? Con las personas que se lleva al huerto, vamos a decirlo así. Con las personas que se lleva a pensar lo mismo que él o que ella. Ayer, en el programa de Silvia, le he cogido unos cachitos, porque van a ser muy interesantes para verlo el tema de la sociopatía de este señor. Prácticamente estuvo Suso, nuestro compañero Suso, estuvo también el Doc, yo le llamo Doc, a Carlos Dieguez, que lo tuvimos también aquí en el canal, a su abogado, al abogado de la familia, perdón, a su abogado no, al abogado de la familia de Paloma. Y he cogido unos extractos de ese vídeo para hacer un recordatorio. Lo que va a decir Suso también lo dijo en nuestro programa, pero bueno, como estaba escuchando el de Silvia, pues ya quise sacar dos extractos, uno con las últimas novedades que contaba el doctor Carlos Dieguez, y otro para utilizarlo para ahora mismo lo que os quiero enseñar. Y quiero que escuchéis a Suso para que veáis esos rangos de los que estoy hablando, y de lo que no comente Suso que haya ocurrido, se le haya olvidado, lo comentaremos nosotros. Quiero que escuchéis, porque es importante, ¿no? Creo que es este el vídeo. Lo que yo explicaba. Paloma fue una nena muy... Espera, Suso, espérate, hombre, ya sé que tienes ganas de hablar, porque te gusta mucho hablar, pero no corras. Ay, Susito, no corras. Vamos a ello. Escuchemos. Lo que yo explicaba. Paloma fue una nena muy sometida de muy chiquitita. No lo dice quien... Me hago cargo de todo lo que digo yo, pero no lo digo yo. Lo dice muchísima gente, compañeras de ellas, de esta chica también. La coartada de que se corta el pelo por una nena de Catamarca que tenía cáncer, se cayó, era mentira, ¿está bien? El pelo se lo cortan por un muchacho que creo que ya está nombrado, Yamil, que está nombrado en la causa, de 18, 19 años. Bueno, no solamente eso, cada vez que el tío la veía acompañada, que es un hombre también de religión, pero tiene la religión, pero toma, se droga, le pega a la mujer, le pegó 2 puntazos y tiene antecedentes. La llevaba de los pelos a la casa de Omar. Omar, tiraban arroz en el piso y la hacían arrodillarse arriba del arroz para rezar. ¿Entendemos? O sea, no estamos hablando que, no sé qué tipo de Dios esta gente cree, yo no soy un tipo que cree, pero, o sea, es algo
es algo que, o sea, que los constantes castigos existían por acción o por omisión. Tiene algo que ver este hombre. ¿Por qué también lo digo? Él estuvo en la toma de tierras de los moros, de la gente de Berazategui. ¿Está bien? Él tuvo muchas peleas con mucha gente de cultos, muchísimas peleas. A su vez, vuelvo a... Y aquí tenéis un tema importante, porque sobre todo cuando él nos habla del tema espiritual, que nada tiene que ver con lo espiritual, porque como lo habéis oído a Suso, una de las características de este pastor, vamos a decirlo así, es que discutía con mucha gente de cultos, de diferentes iglesias. Ahí estamos viendo esa sociopatía que nadie tiene que ver con la espiritualidad que él nos está vendiendo. Ojo al tema, ¿eh? Ahí lo tenemos. Porque una persona espiritual realmente lo primero que hace es tener cierto tipo de, ¿cómo decirlo?, de conexión con otras congregaciones. Sin embargo, cuando hablamos de espiritualidad de verdad, ¿no? Pero cuando hablamos de psicopatía, perdón, de sociopatía, estamos hablando de una persona que cree en lo que cree y en su círculo, no fuera de su círculo, por mucho que él nos esté hablando, pues eso, de esa espiritualidad que para mí brilla por su ausencia. Y yo siempre me considero una persona muy espiritual y en ningún momento, ni por decirlo de algún modo, maltrato este tipo de religiones. Cada uno puede creer en lo que quiera y hacer de su vida lo que más le convenga o le guste mientras no haga daño a nadie. Eso está clarísimo, que es la verdadera espiritualidad. Y otra cosa es yo digo que esto es así, así y así y así, y de aquí no te puedes salir. Eso es enfermizo. Por eso estamos hablando de una sociopatía. Repetir, todo lo que diga está a cargo mío, yo me hago cargo. A su vez, es un hombre tan fanatizado, pero tan fanatizado, tocando ya un delirio místico, que ha ido a casas de gente que la policía no tiene más que ir y preguntar. Yo hablé con dos. Uno tenía un cáncer terminal de pulmón. Ojo a esto. Les tocaba el pecho, no sé qué les tocaba la verdad, pero lo tocaba, imposición de manos, creo que me dijo la señora, y le decía que ya estaba curado, hasta que no vaya más al médico, que estaba curado. Pero eso no era gratis. Eso agarraba la llave de un auto y se llevaba un auto. Y aquí entra la sociopatía religiosa. Y ahora lo vamos a ver. Porque fijaros lo que está diciendo. Él se creía Dios, imponía las manos y curaba. O eso decía. Ojo, porque mucha gente espiritual utiliza la energía para que otras personas se sientan mejor. Yo hago Reiki y hago imposición de manos, pero en ningún momento el Reiki te está diciendo que va a curar. De hecho, el mismo Reiki, que es la imposición de manos, te dice que tú no eres médico. Y te dice que tú no eres quien para decirle a otra persona que tú estás curando a nadie. O sea, la verdadera espiritualidad nada tiene que ver con lo que en estos momentos este señor hace o este señor predica. Porque tampoco, en lo que es la iglesia evangelista, te está diciendo que una imposición de manos de un pastor cure nada. O sea, ni por el tema espiritual, que nada tiene que ver, vamos a decir, con la cristiandad o la evangelización, que te habla del Reiki, por ejemplo, que es una imposición de manos, te dice, los de verdad, los que son maestros Reiki, te dicen que cura. Te dicen que ayuda, que protege, que te acompaña. Pero ni te dice que no vayas al médico, ni te dice esa barbaridad de que cura. Ayuda muchísimo, María, muchísimo. Yo soy maestra Reiki. Pero de eso a decir la barbaridad que está diciendo él es un mundo. Pero es que tú te vas a la religión, a lo que es la imposición de manos, que la imposición de manos es Reiki,
De hecho, el maestro Usui, que es el que inventó el Reiki, vamos a decirlo así, vino a Europa a aprender cristianismo, la religión cristiana, no el católica, el cristianismo, Cristo, el profeta, ¿vale? Nada que ver con este rollo del Vaticano. A aprender, porque Jesús, el maestro Jesús fue el primero que hizo imposición de manos. Y Mikao Sui, que ha sido y que es la persona que inventó esa imposición de manos, vamos a decirlo así, vino a aprender del cristianismo en ese aspecto. Pero en ningún caso, ni la religión cristiana, ni la religión evangelista, ni cualquier maestro Reiki te está diciendo la barbaridad que acaba de decir Suso, que decía este hombre, y que parece ser cobraba a precio de oro. Por eso, vuelvo a repetir, nada tiene que ver, y ahora lo tenemos claro cada vez que va pasando más el tiempo, tenemos claro que la espiritualidad tenga nada que ver con lo que este señor nos está vendiendo y con la sociopatía espiritual que tiene este hombre. Nada que ver. Vamos a terminar de ver esto. O le tenían que entregar un lote y después el cristiano se moría. ¿Está claro? Bueno, yo he ido atando cabos según mi profesión y pues yo lo que estoy viendo, ojo, no es, yo si no estoy con la persona no puedo decir 100%, pero vamos a dejarlo a un 60%, a un 70%, de que este señor tiene un problema de sociopatía a nivel Dios, nunca mejor dicho. De hecho, existe. En terapia existe todo esto. Yo lo he estudiado. Y yo he ido a recoger un trocito, vamos a decir así, que yo uso cuando hago algún tipo de presentación de este tipo, cuando hablamos de estas cosas, de lo que es la espiritualidad, a lo que es ya las psicopatías, que suelo poner, para que lo entendáis. Y lo vamos a entender, ¿no? Porque es cortito, no es muy largo, y nos va a explicar exactamente que esta enfermedad, vamos a llamarla enfermedad psicopática, existe, y qué existe en este mundo religioso. Y ojo, son muchísimos las personas conocidas y que han acabado haciendo daño a otras. Jolín, son muy conocidas en el mundo, ¿no? Que realmente al final lo que tienen es una secta de mayor o menor número de personas, pero al fin y al cabo son sectas. Y vamos a compartirlo, vamos a verlo, porque lo vais a entender muy bien y si pasa otra vez que hay un caso parecido, vais a ver si encaja en lo que se habla o no encaja en lo que se habla. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Es cortito, ¿vale? No se os va a hacer pesado y está muy explicado de una manera no muy técnica para que lo entendamos, ¿vale? Vamos a ver. Psicópata. A ver, aquí lo tengo, ¿vale? Y lo vamos viendo. ¿Pueden los psicópatas y sociópatas ser religiosos? Hay psicópatas y sociópatas, claro. ¿Cuándo lo vamos a llamar psicópata? Cuando ya ha cometido un delito. Grave, muy grave. Entonces, si no nos vamos a quedar en psicópatas, en sociópatas, y no vamos a pasarle psicopatía. Pero vamos, que roza la psicopatía totalmente. Vamos a ir escuchando y os voy explicando. // sociópatas ser religiosos? De hecho, los tipos psicopáticos parecen involucrarse en la religión en grandes cantidades. Ya sea por el poder, el dinero o la oportunidad de explotar a los miembros confiables de la Iglesia y sus hijos, ellos explotan y cometen crímenes en gran número. Además de los crímenes cometidos en la Iglesia católica por los sacerdotes depredadores y los que lo encubrieron, aquí hay solo algunos criminales que operaron bajo el manto de la religión. Y ojo, comento, porque aquí tenemos que tener muy claro dos cosas. Aquí entra igual a tema religioso como a tema económico. Lo que quieren es estar por encima de la media. Yo soy un pastor por encima de la media y yo, por supuesto, económicamente estoy por encima de la media. Y lo unen.
lo unen de tal manera que no saben al final distinguir una de la otra. De hecho, hemos visto a este señor pedir dinero, cuando se estaba hablando de la muerte de su hija. ¿Para qué? Para incluso meterles un puro a los medios de comunicación. O sea, que no es que solo ya nos hayan dicho que hacía una imposición de manos y pedía cierto tipo de remuneración económica, sino que además lo hemos visto hacer esa petición de dinero de manera pública en su canal. Vamos a continuar, porque ahora sí que nos va a hablar de algunos sociópatas que al final han acabado siendo psicópatas conocidos a nivel religioso. Crímenes violentos. Fred Phelps, líder de la Iglesia Bautista de Westboro Anti-Gay. Condenado por conducta desordenada y agresión. Swami Premananda de Tiruchirappalli, líder religioso indio condenado y sentenciado a 2 cadenas perpetuas por la violación de 13 niñas y el asesinato en 2005. ¿Cuándo se consideran peligrosos los psicópatas? ¿Son los psicópatas más inteligentes que los sociópatas o viceversa? No siento mucha emoción, pero si pienso en mis acciones, ¿cómo diferiría un psicópata? ¿Los esquizoides se ven a menudo como psicópatas? ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de personalidad esquizoide y el síndrome de Asperger? Recuerdo que me preguntasteis por el síndrome de Asperger, me preguntasteis si el hermano de Paloma tenía el síndrome de Asperger. Y yo os dije que lo tenía que ver porque pudiera ser. Y dentro del síndrome de Asperger hemos visto personas sociópatas. Los que estáis aquí de España, recordaréis a Juan Lancam. Juan Lancam no es que, no hizo daño nunca a nadie físicamente hablando, pero sí era un sociópata. Era un sociópata no en términos religiosos, bueno, es un sociópata que vive todavía, no en términos religiosos, pero sí en términos geopolíticos. Y es un Asperger. Juan es un Asperger. Theodore Rinaldo, líder de un grupo religioso en Snohomish, Washington, condenado por violación en 3er grado por tener relaciones sexuales con una niña menor de edad y por tomar libertades indecentes con otra. Paul Schaeffer, ex jefe de la colonia Dignidad con sede en Chile, fue condenado por abusar sexualmente de 25 niños. Y conocidos, Roger Yault, el ex jefe de la comuna de Ant Hill Kids, cumplió una sentencia de cadena perpetua en Canadá por el asesinato de Solange Boislar. Yahweh Ben Yahweh, jefe de la Nación de Yahweh, condenado por cargos federales de extorsión y conspiración que involucró a 14 asesinatos. Dwight York, jefe de Nubawianism, condenado en 2004 por múltiples RICO, abuso de menores y cargos de información financiera y condenado a 135 años de prisión. José Smith, el fundador del mormonismo, fue acusado de un cargo de amenazas, 2 cargos de conspiración para cometer un asesinato y un cargo de incitación a disturbios durante toda su vida. Crímenes no violentos. Jim Baker creó la organización PTL. Estos son algunos condenado ejemplos, por fraude y para que cargos de tengamos conspiración claro. después de solicitar ilegalmente millones de dólares a sus seguidores. Jochen Fukunaga, fundador de Houno Hana, que recibió una sentencia de 12 años de cárcel por ganar fraudulentamente 150 millones de yenes a sus seguidores. Ken Tobin, Dr. Dino, fundador del Ministerio de Evangelización de las Ciencias de la Creación. La falta deliberada de cobrar, rendir cuentas y pagar los impuestos federales sobre la renta, estructurando a sabiendas las transacciones en instituciones financieras con seguro federal para evadirlos, requisitos de presentación de informes, y obstruyendo e impidiendo la administración de las leyes de ingresos internos. Ojo, porque esto también lo vimos en El Padre de Paloma. ¿Recordáis cuando se dijo en concreto que no tenía iglesia, no estaba en el listado de órdenes y que no era párroco de nada o pastor de nada? Y él salió como si no hubiera un mañana diciendo en su programa que es que la culpa la tenía la legislación argentina. Pues esto va por lo mismo. O sea, si os fijáis, son personas que quieren estar por encima del bien y del mal. Que su mundo, su sociopatía entra en ese aspecto de que ellos crean su mundo en el que son más que los demás. Siempre. Por encima de la ley, por encima del dinero, por encima de... Incluso se creen por encima de Dios. O igual a Dios. Ya no te digo por encima, pero sí igual a Él.
Y eso lo tenemos que tener bastante claro. L. Ronald Haber, fundador de Scientology. Esta pregunta es importante. ¿Cómo se relaciona el mal de Asperger con la psicopatía? No se relaciona. Los Asperger, para empezar, son personas muy inteligentes. Los Asperger son personas muy inteligentes. Lo que sí pueden llegar a ser son sociópatas. Porque dentro de su inteligencia y dentro de... se encuentran encerrados, pero no suelen ser personas peligrosas. Los Asperger, para nada. Son personas muy inteligentes. Pero sí que hay algunos, como le pasó a la persona que yo os digo, a Juan, que estaba tan embelesada, vamos a decir así, con el tema que trataba, con su mundo, en el caso de la geopolítica, que se hizo un sociópata. Pero no tienen por qué ser ni psicópatas ni sociópatas. Lo que pasa es que si no son capaces de canalizar su minusvalía, porque no son enfermos mentales, ni mucho menos una minusvalía, pues sí que pueden caer en ciertos parámetros psicológicos, ¿no? Como puede ser esto. Pero nada más, ¿eh? O sea, yo conozco a gente que es Asperger y son maravillosos. Yo me acuerdo, y muy inteligentes. Yo, por ejemplo, Juan era una persona, es que nombro a Juan porque lo conocéis muchos. Es una persona que lee y se le queda. O sea, es un libro andante. Todo lo que lee lo recuerda, punto por punto y coma por coma. Y en eso era un as dando información. Porque era leerle y se le quedaba. ¿Vale? Lo que pasa es que llegó a esto, a ser un sociópata, a creerse también un mesías, en este caso en el plan político, y ahí es donde se le fue la mano. Pero no tiene por qué ser un Asperger un psicópata, ¿eh? Fue declarado culpable de hurto y se le ordenó pagar una multa de $25 en San Luis Obispo, California en 1948 y en 1978 fue declarado culpable de prácticas comerciales ilegales, es decir, hacer declaraciones falsas sobre su capacidad para curar enfermedades físicas. Aquí lo tenemos también, lo de las enfermedades, ¿veis? Cómo va encajando en lo que es la familia al completo, porque ojo, te estamos hablando también de actos criminales, vamos a decirlo aquí, o fuera de la ley, y como sabemos, la familia no en el caso directo, parece ser todavía del padre, aunque sí cometía actos no lícitos, vamos a decir así, como esta imposición de manos diciendo que iba a salvar o iba a curar, cuando, ojo, lo primero que te está diciendo, y yo creo que todos que sepáis un poquito de espiritualidad, es que nadie te puede curar si no eres tú. Si tú no quieres curarte, si tú no haces por curarte, no te vas a curar. O sea, eso es en principio. O sea, que te venga una persona de fuera a decir que te va a curar es pura fantasía. Y es lo que te está vendiendo este señor. Pero si veis, hay sí partes de la familia que sabemos que tienen problemas judiciales, jurídicos, porque sí han cometido y están ahí actos ilícitos. Si estáis viendo, encaja perfectamente. Que no quiere decir, ojo, que hasta que no se vea una persona delante y haga un tipo de tesis, historias, no puedes decir 100% esto. Pero yo diría que a un 90% puede llegar. En Francia. Fue condenado a 4 años de prisión, que nunca se cumplió. Jimmy Swaggart, autoproclamado moralista contra el sexo, renunció a su cargo luego de que admitió haber solicitado una prostituta. Fijaros, es que son datos, estos son datos que he puesto yo en este pequeño resumen, de gente real, que son sociópatas, otros han llegado ya a ser psicópatas, religiosos, que si veis el parámetro, lo estamos viendo en la familia. Sin embargo, luego de sus lágrimas confesiones lo hizo de nuevo y declaró que no es asunto de nadie. Notado una tendencia interesante entre los psicópatas y sus respuestas aquí. Todos se centran en el aspecto material de la religión. ¿Cómo se gana dinero con ello? ¿Cómo la gente pierde su dinero de ello? ¿Qué tan amable hace que la gente? Etcétera. Es inteligente examinar de esta manera en un sentido mundano. Y, por supuesto, el cristianismo siempre ha estado diciendo que las personas son pecaminosas. Ser religioso no es un libro de cómo hacer. Y personalmente conozco a un pastor que solía ser un ingeniero que arrastra dinero antes de renunciar a su estatus de rico.
Ninguna de las respuestas aquí ha abordado la verdad objetiva / falsedad de la misma. ¿Es verdad? ¿Por qué podría ser verdad? Etcétera. Puedes decir que la religión fue creada para responder las preguntas que aún no sabemos. Esto no es cierto, al menos si miras más allá de la parte escolarizada. La religión responde a las preguntas a las que nunca conoceremos la respuesta utilizando solo el método científico. Las preguntas son, por definición, sin respuesta. Ahora no quiero hacer declaraciones desinformadas, pero ciertamente parece que algo acerca de los psicópatas nos obliga a concentrarnos irracionalmente en este aspecto. Quizás las decisiones terrenales tengan prioridad sobre los grandes dilemas metafísicos. Eso es brutal. Y en el caso de este señor se ve, o sea, todo lo terrenal va más allá de lo espiritual. Por ejemplo, que su hija fuera o no virgen. ¿Estamos? Eso no es, la espiritualidad es el perdón. No si eso no lo es. O el pecado que haya cometido. Porque el perdón está en todas las... Me da igual en la religión que busquéis. No está por encima de cualquier pecado. Sin embargo, en el caso de estas personas, son auténticas sociópatas religiosas, sí lo están. Es importante para ellos. Y como hemos visto, parece ser que para el Señor, ya que nos lo ha dicho, nos lo ha informado nuestro compañero Suso, también está el tema del dinero en este caso. De hecho, y quiero recordároslo, hoy que tenía que haber estado aquí nuestra compañera Mar, cuando tiró las cartas, recordar que dijo algo importante. No nos quisieron responder porque hablaron del tema del dinero. Recordarlo, aquí hay dinero de por medio. Lo dijeron las cartas. Sí, señor, Asperger Asperger con psicopatía no tiene nada que ver, lo he explicado, claro que no. Janina, lo he explicado. Exactamente es lo que he explicado. PD, me parece interesante cómo la religión puede explicar a los psicópatas, pero los psicópatas no pueden explicar la religión. El concepto del cerebro de Dios evita Exactamente esto es lo que se llama cuando hablamos de una sociopatía religiosa. La palabra que se utiliza en los medios terapéuticos es esta, concepto de cerebro de Dios. Lo tratamos como cerebro de Dios. Es la palabra técnica. Convenientemente todos los argumentos religiosos y se empala a sí mismo. Usted está diciendo que su cerebro está subdesarrollado a este respecto, por lo que, ¿eso no significa que su desarrollo mental también influya en su creencia? Martín Freeman. Esta respuesta se dirigirá solamente a los psicópatas. La razón de ser es que los sociópatas tienen una estructura cerebral diferente y hablar por ellos sin serlo sería una arrogancia. ¿Podemos ser? Por supuesto. ¿Por la razón que creemos? Excepcionalmente improbable, y creo que hay una muy buena razón científica para ello. El cerebro de Dios. Científicamente se conoce como angular gyrus, gracias por encontrarlo para mí, Rich Canino. Han demostrado que la creencia en... Cuando da el nombre es porque doy el nombre de la persona donde se cable info, ¿vale? A mí siempre me gusta dar los créditos a las personas. Dios proviene de una sección del cerebro que algunos neurocientíficos han acuñado. El cerebro de Dios. Existe la creencia de que Dios puede ser tan innato que incluso sin un entendimiento previo o creencia en Dios, evolucionaría de todos modos. También han demostrado que una buena cantidad de personas, mientras que están dispuestos a comprometerse con ciertos aspectos de las cosas que consideran personalmente importantes cuando se les ofrece una remuneración económica, Dios no tuvo el mismo nivel de compromiso. Por ejemplo, cambiarían su animal favorito a lo que sugieras por una suma de dinero que varía de persona a persona. Sin embargo, no están dispuestos a hacer esto con su creencia en Dios. Me atrevería a adivinar que... O sea, lo que les implementan a estas personas es que su creencia, la que ellos imponen, está por encima de todos y de todo. Os voy a poner un ejemplo. Vosotros sabéis que hay un cierto tipo de creencia religiosa por la cual no se puede dar sangre. No puedes hacer una transfusión de sangre.
La creencia está por encima de la vida de la otra persona. Entendemos por dónde vamos, ¿no? La creencia está por encima de todo. La creencia que tienen impuesta está por encima, sí o sí, de cualquier cosa. En este caso sería, la creencia está por encima de mi hija, que es como vivía exactamente Paloma. Y estos son psicópatas, sociópatas. Sobre todo, fijaros si está hasta ese punto que así vemos cómo no tienen emoción. No tienen emoción de que algo esté mal hecho o que algo estén viviendo mal. Ojo. ¿Entendemos por dónde voy? Sí, los testigos de Jehová me refería. No quería dar nombres, pero bueno, que es igual, que no hay ningún problema. Esto es ahí. Cuando tu creencia está por encima de lo que sea, incluso de la vida de otra persona. La creencia en Dios para muchas personas está tan programada que no están dispuestas a cuestionar eso. La falta de conexión con el cerebro de Dios y nuestra falta de disponibilidad emocional hacen que la evaluación de la religión esté mucho más basada en la lógica. Cuando se examina de esta manera, es difícil justificar la creencia en gran parte de la religión. Sé que muchas personas... ¿Veis? Es difícil justificar, pero la intentan justificar. Recordamos cómo ha intentado el padre Paloma justificar cada paso que ha dado, que hasta incluso cada vez que habla, tiene coartada para algo. Justifica todo, como sea, al precio que sea, porque su realidad y su creencia, sociopatía, sí, totalmente es la no empatía. Es la no empatía a la vida, no es la no empatía hacia nada, porque su creencia está por encima de... Porque estamos hablando de una sociopatía específica, que es el cerebro de Dios. Los sociópatas que son religiosos, que realmente en psicología se llama cerebro de Dios, como os he comentado. tienen una comprensión firme de su fe, y no les escatimo en lo que creen. Desde mi punto de vista, sin embargo, no puedo ver la racionalidad de la fe y la necesidad de creer. Como el cerebro de Dios se puede demostrar en una IRMF, al igual que la psicopatía, no es sorprendente saber que, como psicópata, han demostrado que esas áreas del cerebro no están conectadas de esa manera para mí. Estoy seguro de que hay una serie de psicópatas que estarían de acuerdo en que la creencia en Dios es una de las que luchan por entender el valor de... No tenemos el cerebro del Dios biológico intacto, así que estamos sin tales trampas. Creo que es la experiencia cableada y la necesidad emocional lo que facilita que los neurotípicos sigan aceptando su versión de Dios. Si uno de nosotros es religioso, es probable que la religión nos brinde algo tangible. Acceso a algo, dinero, conexiones, estado, cualquier cosa que esa persona esté buscando. De hecho, si recordáis partes de trocitos que hemos visto de cuando hacían su congregación, todo que salía mal le echaba la culpa a no profesar las normas de la fe. Si se ponían enfermos, les faltaba el dinero, cualquier cosa. ¿Recordáis a la madre diciéndolo? Que decía realmente que no es un castigo, que es que eras tú el que habías fallado, y como eras tú el que habías fallado, pues te ponías enfermo, te faltaba el dinero, todo esto lo hemos ido viendo durante estos días en el modus operandi y la familia de Paloma. Hendrik Catterton. Sí. Mi ex esposo, Mark Edgar Arcel, ganó un caso de asesinato por un motivo de demencia. Y aquí es algo que yo os he dicho, que ya lo hablé, incluso me parece que no me acuerdo si lo hablé, se lo comenté directamente a Zuzo o fue al doctor Dieguez. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Y os he intentado explicar así a grosso modo con esta nota. Es el hecho de que, de la sociopatía, a llegar a ser una enfermedad grave psicológica hay muy poquito. ¿Qué pasa con esto?
que cuando te detectan una enfermedad de este tipo, eres inimputable. No me acuerdo si lo hablé con Dieguez o lo hablé con Zuzo, pero con uno de los dos lo comentamos. Ojo, que esto puede ocurrir porque ha ocurrido. Ojo, que esto no quiere decir que haya sido el padre o que haya sido Pepito. Quiero decir que si alguien de la familia, por acción u omisión, está implicado en esto, se le hace un estudio psicológico como se le debe hacer y acabamos viendo este tipo de información en su historial, podemos acabar con una imputación, una inimputación. Y esto, como vamos a ver en estos momentos, lo explica, porque ha ocurrido, ¿eh? Afirmó haber estado encerrado en una ilusión religiosa en el momento del asesinato y era parte de su defensa ganadora. ¿Escucháis? Esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Y viendo el modus operandi, podemos ver que esto podemos llegar a vivirlo. Supuestamente. Supuestamente. Fiscalía creía que era un sociópata. Fue diagnosticado como un esquizofrénico paranoico por 5 psiquiatras que estuvieron de acuerdo. Más tarde fue sentenciado a una institución mental después del juicio. Después de 6 años, fue liberado y afirma haber sido mal diagnosticado. Claro, No presentó una ya ha salido, apelación ya del está. veredicto en su caso de asesinato por razones obvias. Estoy de acuerdo en que fue de hecho mal diagnosticado. Fue un caso bastante famoso en el condado de Pinellas, Florida, entre 1989 y 1990, y uno de los dos casos con una semana de diferencia entre ellos para ganar en una súplica increíble en 20 años. Se ha mencionado en un libro llamado Crucero de la Muerte, como una de las peores trampas de la justicia en la historia de casos criminales de la Florida. Hendrik Catterton. Por supuesto. Estoy seguro de que hay al menos un psicópata o sociópata que es religioso. Todo depende de ello. Pues esto es lo que yo os quería enseñar. Porque esto es lo que, si vemos los parámetros que hasta ahora hemos visto del Papa, como veis, encajan perfectamente. No vamos a decir un 100% porque vuelvo a repetir, por muy terapeuta que sea, tengo que tener a la persona delante y estudiar a la persona. Pero más o menos por los parámetros y por lo que hemos visto que anda haciendo o que anda viviendo, vamos a decir así, en su realidad paralela a la real, es el modo que estamos viendo. Sobre todo ya cuando hemos tenido la última información de que también parece ser que cura con la imposición de manos, que tiene muchos problemas con otras pastores, otras iglesias, cuando estamos viendo que es cierto ese maltrato psicológico a la cría porque la hacía vivir en su religión, no la dejaba elegir, vamos a decir, o vivir en la realidad de la mayoría de los mortales, porque es cierto que se le cortó el pelo por darse besos con un chico, porque es cierto que ha recibido castigos graves, parece ser ella y otra persona por haber salido con, o sea, vamos a sumar un suma y sigue de cosas que nos están llevando a lo que nos están llevando, a la realidad, a lo que es, a lo que estamos viendo todos los días sobre este señor. ¿Le gusta a él o no le guste? ¿Esto quiere decir que es culpable? No lo sé. Por ahora lo que ha dicho Dieguez, que se lo vamos a escuchar también, es que no hay pruebas físicas. Tenemos claro que se están buscando esas pruebas físicas. Tenemos muy claro lo que piensa Dieguez.